Buenos días, espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la presentación en un minuto para esperar a que se unan los asistentes restantes. Y el tema que estaremos abordando será sobre el campo de la manufactura asociada a dispositivos médicos y electrónicos. Entonces vamos a abordar diferentes aplicaciones y normativas. Mi persona, Marvin Arley Castro, trabajo como ingeniero especialista en la línea de productos que observan en la diapositiva, lo que sería Fluke y Tektronix principalmente. Y pronto entonces daremos inicio con la presentación. Ok, vamos a iniciar. Durante la presentación pueden hacer consultas, ya sea escribiendo en la sección de comentarios o bien finalizando la misma, vamos a tener un espacio para que puedan realizar sus consultas. Vamos a abarcar diferentes áreas de conocimiento, empezando por ejemplo en el área de manufactura en dispositivos médicos, con estándares como el ISO 13485 relacionado a sistemas de gestión de la calidad para este campo. Y vamos a hablar de estándares para realizar pruebas de seguridad eléctrica, como el ISE 60601 1 y el ISE 62353, los cuales van a tener ciertas diferencias en cuanto al enfoque de dónde vamos a aplicar dichas pruebas, ya sea en el campo de manufactura o en equipo que ya está comercializado, por ejemplo, dispositivos médicos que ya están siendo utilizados en hospitales. También vamos a hablar de estándares relacionados al campo de la calibración en la ciencia de la metrología, como el ISO IS 17025, cuya última versión es del 2017, el ANSI Z540, trazable con datos, que también es otro estándar para laboratorios de ensayo y calibración muy utilizado en Estados Unidos de América, la ISO 15189, que es para sistemas de gestión de la calidad en laboratorios clínicos, y algunos estándares para certificación de conectividad, como la IEEE 802.3. Durante esta presentación, básicamente vamos a resumir 5 puntos para que ustedes puedan llevarse, los cuales van a ser punto inicial, pruebas de seguridad eléctrica con los estándares IS 60601 e IS 62353, mejoras integrales para diseños y pruebas en comunicaciones seriales de alta velocidad y redes inalámbricas. De aquí vamos a hablar sobre el estándar IEEE 802.3 y del cumplimiento previo en estándares de interferencia electromagnética y compatibilidad electromagnética. Cuando mencionamos previo quiere decir en etapa de diseño y fabricación. Señales de alta velocidad como Double Data Rate, las señales DDR. El otro punto importante va a ser electrónica de potencia, donde podemos abarcar, por ejemplo, aplicaciones de la industria como motores, fuentes de alimentación. Aquí vamos a hablar de soluciones para hacer análisis, por ejemplo, en suministros de energía, motores con inversión trifásica, análisis con osciloscopios, la modulación de ancho de pulso. El cuarto punto va a estar enfocado a investigación médica y biosensores. Vamos a hacer énfasis en la ISO 13485, vamos a hablar de aplicaciones para manufactura en dispositivos médicos implantables, por ejemplo, sondas intravenosas, el área de negocios cardiovascular, neurocirugía, qué equipos de medición podemos utilizar en los laboratorios de ingeniería y desarrollo y áreas de testing en este tipo de manufactura. Y por último, hablar sobre calibración y gestión de activos, haciendo énfasis en los estándares de la IS 17025, la ANSI Z540 trazable con datos. Iniciando entonces con las pruebas de seguridad eléctrica, aquí los fabricantes
llámese manufacturas de dispositivo médico, manufacturas farmacéuticas, inclusive si trabajan la parte electrónica o manufactura electrónica como tal, tienen cuatro razones principales ante las cuales deben realizar pruebas de seguridad eléctrica en etapas de diseño y fabricación de sus equipos. No solo en etapas de diseño y fabricación, sino que también cuando estos productos han sido comercializados, principalmente los instrumentos de hospital, deben llevar un control, un mantenimiento preventivo en donde también deben realizarse pruebas de seguridad eléctrica bajo el estándar ISE 62353, el más habitual para equipo que ya ha sido comercializado y está siendo utilizado con usuarios finales, en este caso pacientes. ¿Cuáles son entonces los pilares? Primer punto, la seguridad. Debemos asegurar, en este caso siendo un fabricante, que el producto cumpla con los estándares mínimos de calidad y no suponga un peligro para el usuario final. Esto va de la mano con el punto 2, defectos de mano de obra. Evitar eventualmente ensambles, componentes defectuosos en la manufactura de nuestros productos. ¿Para qué? Esto nos lleva al tercer punto, que es el control de costos. Evitar eventuales costosas retiradas de mercado de lotes de equipo que ya fueron comercializados. Y ha sucedido, ha pasado en diferentes marcas, situaciones en donde comercializan cierto lote de producción y ya habiéndose comercializado ese lote, se enteran que, por ejemplo, presenta el producto algún defecto en cuanto a calidad, en cuanto a seguridad, y deben retirar todo ese lote de productos y eso se traduce en altos costos. Y el cuarto punto es la responsabilidad, evitar futuras demandas de responsabilidad sobre el producto, el cual va a recaer siempre en primera instancia sobre el fabricante. Conocemos efectos de la corriente que cuando hablamos de la seguridad eléctrica siempre va a ser muy importante y aquí vamos a hacer énfasis a lo siguiente. Durante la presentación vamos a mencionar, no vamos a profundizar, pero sí a mencionar las pruebas de corrientes de fuga y dependiendo del estándar que utilicemos, por ejemplo, ya sea el IS 60601 o 62353, los límites van a variar de acuerdo a las tolerancias máximas admisibles, pero es común que dichos valores máximos tolerables en corriente sean en unidades de microamperios. Estamos hablando de corrientes bajas. Y en lo que observamos a través de la imagen es que, por ejemplo, valores a partir de los miliamperios ya pueden ocasionar problemas a una persona, inclusive contracciones musculares en el orden de los 10 miliamperios o valores superiores. ¿A qué vamos a resumir con esta información? ¿Qué es lo que podemos deducir? Que por ejemplo, cuando vayamos a medir corriente de fuga a tierra, típicamente esa es la corriente que mayor valor de tolerancia en límite máximo va a tener, en el orden de 5 miliamperios, por mencionar un ejemplo. Pero cuando hablamos de corrientes de fuga a partes aplicadas, como por ejemplo corriente de fuga al chasis, corriente de fuga al paciente, corriente de fuga en AC al paciente o corriente de fuga auxiliar. Ese tipo de corrientes de fuga en diferentes partes aplicadas sobre el producto ya vamos a hablar en el orden de microamperios como valores máximos de tolerancia admisible en el resultado. Hay que diferenciar muy bien qué clase de producto estoy trabajando, no solo en el grado de protección, que también lo vamos a ver durante la presentación, sino también en la clase, si es un producto clase 1, en donde vamos a tener en su entrada de alimentación y asimismo en su cable una fase, un neutro y tierra. Mientras que en productos clase 2 son típicamente los que no tienen el pin de tierra, solamente fase y neutro. Estos equipos normalmente van a tener entonces un doble aislamiento interno. En cuanto al grado de protección para el
área de dispositivos médicos vamos a tener grado de protección B, que es el grado de protección más bajo, equipos que tienen pocas o ninguna parte aplicada hacia el paciente, por ejemplo, ventiladores mecánicos, camas de hospital normalmente. Luego tenemos el grado de protección BF, que ya es una protección media, que incluye partes aplicadas al paciente mediante circuitos de tierra flotante. Aquí sí podemos tener hasta cuatro o cinco partes aplicadas, por ejemplo. Podemos mencionar un monitor de pacientes, un monitor de signos vitales como tal, que tiene, por ejemplo, modelo que pueda tener pocas derivaciones, no más de 5. Y luego tenemos el grado de protección más crítico, que es el CF. Aquí vamos a tener normalmente más de 5 partes aplicadas al paciente. O podemos encontrar equipo de hospital que puede ser crítico hacia el paciente por el manejo de las corrientes y tensiones que este equipo de hospital pueda generar. Ahí podemos hablar de desfibriladores, podemos mencionar electrocirugías, podemos mencionar monitores de signos vitales con más de 5 derivaciones hacia el paciente. Cuando vayamos a realizar las mediciones de corrientes de fuga, estas van a depender principalmente del grado de protección que trabaja el equipo y de la condición bajo la cual vamos a hacer la medición de la corriente de fuga, ya sea en condiciones normales o condiciones de falla única. De ahí van a depender los límites que vayamos a trabajar. Aquí tenemos un ejemplo de un dispositivo médico. Esto es perdón, un desfibrilador que tiene, bueno, las dos palas. Ya llevamos dos partes aplicadas en donde realiza eventualmente la descarga de tensión, y luego tenemos también la función de medición de electrocardiograma, en donde vamos a adicionar tres partes aplicadas en total, teniendo cinco hacia el paciente. Y aquí resumimos, según la cantidad de partes aplicadas, cuál podría ser el grado de protección que eh, debe cumplir ese equipo médico. Entonces, vamos a trabajar pruebas de seguridad eléctrica, pero debemos tener claro en dónde me encuentro. Soy, por ejemplo, un ingeniero electrónico, electromédico, biomédico, pero soy un ingeniero que trabaja en un hospital o en una empresa de servicio que brinda mantenimiento a instrumentación de hospital, o por el contrario, soy este mismo tipo de ingeniero, pero trabajando en una manufactura, en pruebas de diseño, de desarrollo, de producción. De ahí van a tener un enfoque diferente de acuerdo al estándar en las pruebas de seguridad eléctrica que vayan a aplicar. Y lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos de equipos de hospital dividido por clase y por tipo. Al lado izquierdo encontramos un ventilador mecánico que tiene, por ejemplo, un grado de protección bajo, B, y en el centro tenemos una electrocirugía que tiene clase 1, ya sabemos, entonces va a contar con fase, neutro y tierra en su alimentación, y el grado de protección es el más alto, CF. Hacia el lado derecho tenemos un monitor de signos vitales sencillo, por ende el grado de protección es medio, BF. Tiene pocas partes aplicadas y es clase 2. Eso quiere decir que la alimentación solo tiene fase y neutro, no va a contar con tierra. Tenemos entonces dos estándares ya mencionados, IS 60601 e IS 62353. El IS 60601-1 es el que se aplica más para empresas de manufactura, empresas que van a realizar pruebas de tipo, pruebas de rutina. Vamos a ver en qué consisten, en etapas de diseño, desarrollo, testing, cuando ya estos productos son ensamblados, pero aún no han salido de la fábrica. Y luego tenemos el IS 62353, más asociado a pruebas de mantenimiento preventivo a equipos que ya están siendo utilizados en hospital u equipos post reparación. Entonces, las pruebas de tipo son las pruebas que pueden ser destructivas, pueden ser de diseño,
pueden ser muy estresantes para los equipos bajo prueba. Se pueden realizar sobre un pequeño lote de equipos. En este caso podemos hablar de una muestra de si la producción es de 1000 unidades, tomo 10 y a esas 10 voy a realizar estas pruebas específicas de tipo. Ensayos de conformidad, por ejemplo, vamos a ver agencias como UL suelen realizar este tipo de pruebas. Y luego tengo las pruebas de rutina. Estas pruebas pueden realizarse, si hablamos en el campo hospitalario, mantenimientos preventivos, y si hablamos en el área de manufactura, son esas pruebas que se realizan ya al lote completo o a un gran porcentaje del lote de producción que se esté trabajando dentro de la planta, ya en líneas de testing normalmente automatizadas para ejecutar las pruebas. Esto es un poco de resumen de lo que acaba de mencionar. Y ahora sí, ¿cuáles son las pruebas de seguridad eléctrica que vamos a mencionar y a definir de forma resumida? Tenemos primero la prueba de continuidad tierra, la prueba de resistencia dieléctrica o prueba de alto voltaje o high pop test en AC y en DC, la prueba de resistencia de aislamiento, la prueba de unión o enlace tierra y la prueba de corrientes de fuga, aplicado siempre a dispositivos médicos. Entonces, iniciando con la prueba de resistencia dieléctrica, ¿en qué consiste dicha prueba? Acá, y voy a ayudarme con un diagrama para resumir, el ejemplo se está haciendo con un ventilador eléctrico convencional, pero esta prueba se puede realizar en diferentes industrias. Se puede realizar en manufactura de cables, cables, por ejemplo, de distribución eléctrica, cables de comunicación de tipo Ethernet, cables, por ejemplo, para transmisión de alta velocidad como en la electrónica. Podemos realizar esta prueba en dispositivos médicos, cualquier tipo de dispositivo médico, inclusive cables asociados a este tipo de industria, electrodomésticos. Aquí podemos ver el ejemplo de un ventilador mecánico. La prueba también se puede realizar en motores eléctricos. Realmente hay diferentes industrias, muchas en las cuales podemos trabajar este tipo de prueba, componentes electrónicos y todas estas áreas de manufactura sí aplican la prueba de resistencia dieléctrica. Entonces, esta prueba consiste en aplicar un alto voltaje, dependiendo del estándar o del producto en específico, podemos llegar hasta 20.000 voltios en AC o en DC. La conexión va a ser similar a como se muestra en imagen. Vamos a conectar a una línea de fase activa del equipo bajo prueba y el retorno, el cable con lagarto negro a un punto expuesto del chasis. Puede ser un punto equipotencial, puede ser un punto conductivo, metálico. Y con esta conexión vamos a aplicar esa alta tensión por un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, podemos hablar de entre 30 a 60 segundos en industria de dispositivos médicos. Podemos hablar en el orden de inclusive milisegundos cuando es manufactura de electrónica, donde el tiempo es muy importante porque la manufactura tiene que ser muy masiva en cuanto a la cantidad de componentes electrónicos. Y lo que vamos a medir es el resultante de la corriente de fuga presente en el retorno. El cable de retorno va a medir dicha corriente de fuga. Lo que nos interesa es saber que esa corriente de fuga no supere el límite establecido, ya sea por el estándar, puede ser el IS 60601, o bien por el límite específico que esté trabajando la empresa de manufactura para ese producto. ¿Qué equipo estoy utilizando? Es una de las marcas que también representamos, Associated Resource, que básicamente son probadores de seguridad eléctrica para el área de empresas de manufactura. Esta prueba la podemos realizar tanto en equipos de clase 1 como equipos de clase 2, sin importar el grado de protección. Normalmente es una prueba asociada al estándar IS 60601, muy aplicado en las empresas de manufactura.
No es común aplicar esta prueba bajo el estándar ISO 62353, es decir, cuando ya los equipos están siendo utilizados en hospital, ya han sido comercializados. Y en resumen, la prueba se puede hacer en corriente alterna y en corriente directa. Va a ser más estresante en corriente alterna. Típicamente se realiza más en corriente alterna como tal. Luego tenemos la prueba de resistencia de aislamiento. La prueba de resistencia de aislamiento consiste en aplicar un voltaje en el orden de 500 a 1000 voltios en DC, corriente directa. La conexión es similar a la conexión que hacemos para la prueba de resistencia dieléctrica, en donde vamos a conectar al cable de fase, por ejemplo, de alimentación del equipo y el retorno a un punto expuesto del chasis. Aquí no vamos a medir una resultante de corriente, lo que vamos a medir es una resistencia. Resistencias por arriba de 1 megaohms me indican un aislamiento de calidad. Resistencias por debajo de 1 megaohm me indican valores resistivos peligrosos, que ese aislamiento no es de calidad. Ok, ¿qué sucede acá entonces? Las pruebas se pueden realizar tanto para el estándar IS 60601 en etapa de diseño y manufactura, como también se realiza comúnmente en mantenimientos preventivos para equipo que ya está siendo utilizado, por ejemplo, en la industria hospitalaria. Luego tenemos la prueba de continuidad a tierra, que esta prueba es bastante sencilla. Normalmente la primera que podemos realizar es medir continuidad en el circuito, en el cable de alimentación a tierra de nuestro producto. Obviamente solo lo podemos realizar entonces en equipos clase 1 que van a tener ese conector, ese pin a tierra. Y lo que se inyecta es una baja corriente por debajo de 1 amperio normalmente en corriente directa. Verificamos si hay o no continuidad. Eso es todo. Luego tenemos la prueba de enlace a tierra. La prueba de enlace a tierra trabaja la misma conexión que la prueba de continuidad a tierra, solamente que esta prueba sí puede llegar a ser, por ejemplo, destructiva. ¿Y en qué consiste? Vamos a aplicar una muy alta corriente, podemos llegar hasta 40 amperios. Esa alta corriente es para verificar la integridad de esa conexión a tierra. Ya sabemos que hay continuidad, pero ahora verifiquemos la integridad que va a tolerar una alta corriente. Y la prueba se realiza más en cuanto al estándar IS 60601 en empresas de manufactura, más asociado a pruebas de tipo, pruebas de ingeniería, desarrollo. Aquí tenemos un circuito de cómo hacemos la conexión de lo que es el equipo bajo prueba a la fuente y la resultante se muestra en valores de ohmios de resistencia. Como ya vimos, la prueba de resistencia dieléctrica y resistencia de aislamiento tienen la misma conexión o podemos utilizar la misma conexión, mientras que la prueba de continuidad a tierra y enlace a tierra también comparten una conexión igual. Las diferencias es en lo que vamos a medir, en los límites, pero para ello fabricantes como Associated Resource en sus productos incorporan este tipo de cajas, que son cajas acopladoras en donde en una misma conexión hacia el circuito bajo prueba, en este caso del producto, puedo realizar todas las pruebas de manera secuencial sin tener que hacer pausas para hacer nuevas conexiones. Y es una ventaja precisamente para las empresas de manufactura porque me acelera entonces el tiempo para la ejecución de las pruebas. Y repito, el ámbito de industrias que aplican estas pruebas es tan amplio que inclusive estamos viendo en imagen una simple tostadora eléctrica. Pruebas de corrientes de fuga. Estas pruebas son diferentes a la medición de corriente de fuga que medimos en la prueba de resistencia dieléctrica. En la prueba de resistencia dieléctrica, el equipo bajo prueba
sea un cable, sea un dispositivo médico, un componente electrónico, un equipo de medición estándar, va a estar apagado y vamos a inyectar una alta tensión. Vamos a estresar el aislamiento del equipo y vamos a medir la corriente de fuga presente en el retorno. Pero para una prueba de corriente de fuga como tal, en dispositivos médicos, lo que nos interesa es que el equipo bajo prueba esté encendido, funcionando en condiciones normales, en condiciones de falla única, con neutro abierto, tierra abierta, polaridad invertida. Necesito simular la impedancia del cuerpo humano hacia ese equipo bajo prueba. Necesito que ese equipo bajo prueba funcione a un 110% de la alimentación nominal a la cual trabaja. Entonces, ¿qué hago yo para generar todos estos eventos en el equipo bajo prueba? Utilizo probadores especiales, probadores que me van a incorporar una fuente de alimentación interna para poder alimentar al equipo bajo prueba con una tensión y corriente estable a un 110% de la entrada nominal. Voy a utilizar ese tipo de probadores especiales que incorporan el circuito de impedancia de simulación del cuerpo humano hacia el producto bajo prueba. Dependiendo del estándar, cambia ligeramente el circuito. Este mismo tipo de probadores especiales puede medir diferentes tipos de corrientes de fuga, las mencionadas durante la presentación, por ejemplo, corriente de fuga al chasis, corriente de fuga a tierra, corriente de fuga al paciente, corriente de fuga auxiliar. En fin, podemos medir todas esas corrientes de fuga en condiciones normales de trabajo, en condiciones de falla única. El mismo probador puede internamente hacer el seteo para abrir el neutro, abrir tierra, invertir la polaridad. Con la misma marca, por ejemplo, de Associated, tenemos equipos que realizan esta prueba en específico. El objetivo básicamente es medir las corrientes de fuga presentes en diferentes partes aplicadas cuando el producto trabaja en condiciones normales y en condiciones específicas que podemos generar con nuestro probador. Hay otros equipos más portátiles, como el que vemos en imagen, es un Electrical Safety Analyzer, muy utilizado para pruebas con el estándar IS 62353. Existen otros estándares, por ejemplo el NFPA del 99, eh, pero lo importante acá es que en este ejemplo estamos haciendo la conexión a partes aplicadas de una electrocirugía. No, perdón, esto es una electrocirugía. Y acá entonces estamos midiendo las corrientes de fuga resultantes cuando estamos conectando ese equipo médico precisamente al ESA. El Electrical Safety Analyzer, como podrán notar, se alimenta de alimentación de línea, valga la redundancia, pero también él alimenta al equipo bajo prueba. ¿Para qué? Para cumplir las condiciones que hemos conversado. Simular el circuito de impedancia según el estándar seleccionado, alimentarlo a un 110% de la entrada nominal, generar diferentes condiciones de trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo de los límites que van a estar divididos según el tipo de grado de protección del equipo, la condición de falla que queremos trabajar y el tipo de corriente de fuga. Noten que todos los límites están dados en microamperios, a excepción de corriente de fuga a tierra, que lo damos en miliamperios como valor máximo de 10 miliamperios. Para una rutina de mantenimiento, por ejemplo, en hospitales, podemos trabajar la imagen que tenemos en la diapositiva, donde vamos a iniciar con una prueba de inspección visual, una medición de resistencia del cable a tierra, aplicamos corrientes de fuga, luego resistencia de aislamiento, por último una prueba funcional y el reporte. Pruebas asociadas al estándar IS 62353 para que lo tomen en cuenta. En resumen, el estándar IS 60601 se aplica mucho a pruebas de diseño, validación, producción
y se puede aplicar en hospitales, pero normalmente cuando los equipos de hospital se están recibiendo nuevos en pruebas de aceptación. Y también tenemos entonces el 62353, que es más asociado para mantenimientos preventivos y servicios post reparación. Este orden ya lo vimos, son algunas imágenes que también van a encontrar en la presentación relacionada a pruebas con diferentes equipos tipo simuladores de Fluke Biomedical, por ejemplo, una medición de flujo inspiratorio unidireccional. En este caso estamos simulando signos vitales hacia un monitor con un ProSync, que es un simulador de signos vitales. Por acá estamos haciendo mediciones a un TAC, que es un tomógrafo axial computarizado por medio de un equipo RACEF de Fluke Biomedical que mide la radiación ionizante, y estamos utilizando un Fantoma para simular una parte del cuerpo humano, en este caso la cabeza, hacia la descarga de ese tomógrafo. Vamos a pasar a otro punto. Acá vamos a hablar de los microprocesadores, que hoy en día existen empresas líderes en el mercado para lo que es la manufactura de microprocesadores de tamaño pequeño. Estoy hablando del orden de 3 nanómetros o inferior. Y tenemos a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, Intel y Samsung Electronics, que son los que lideran este campo. En su mayoría, TSMC domina con una participación del mercado de poco más del 93% en microprocesadores de 5 nanómetros o inferiores en tamaño. ¿Y por qué es importante esto? Porque la capacidad tecnológica la tenemos muy dividida por región. En Asia, allá en Taiwán y en Corea, con estas compañías, y en Estados Unidos, aquí en América, con la compañía Intel, que sí, en comparación a estas otras compañías, no abarca tanto mercado en microprocesadores de tan pequeño tamaño. Ahora, lo que vamos a ver durante la presentación es precisamente qué tipo de pruebas suelen trabajarse en los microprocesadores. Pruebas de rendimiento. Aquí podemos hablar de pruebas DDR, Double Data Array, donde vamos a trabajar con una velocidad de transmisión de datos muy alta y vamos a tener que utilizar osciloscopios de alto desempeño. Hay que entender primero que estos microprocesadores trabajan con núcleos eh, y cómo se conforman físicamente. Un microprocesador está compuesto por señales de comunicación binaria, unos y ceros, a través de componentes electrónicos llamados transistores. Entre mayor sea la cantidad de transistores eh, en que se pueda encontrar en los diferentes núcleos de un procesador, entonces vamos a decir que dicho microprocesador va a contener más o menor densidad de transistores. Y entre mayor sea la densidad de transistores que pueda mantener en sus núcleos, pues más capacidad de velocidad en transmisión de datos va a tener ese microprocesador. Va a poder comunicar mayor información en lenguaje binario. ¿Cuál sería la contra? Que podríamos pensar, ok, si necesitamos mayor cantidad de transistores en la densidad de los núcleos, el tamaño del microprocesador deberá ser mayor. Pero por el contrario, hoy en día con las tecnologías de manufactura se están creando microprocesadores muy pequeños del orden de 3 nanómetros o inferior con mayor densidad de transistores, mayor velocidad de comunicación en la transmisión de datos y menor consumo energético. Entonces ganamos por ambos campos, tanto en consumo energético como en transmisión de la información. Por ello, y para lograr esto, se utilizan ejecuciones de programación paralela o concurrente, que es lo que observamos en imagen a través del tiempo. ¿Y en qué se resume esto?
que en una misma línea de transmisión de datos podemos enviar diferentes informaciones al mismo tiempo, sin desperdiciar información. Por acá es muy utilizado este tipo de sistemas en entornos informáticos de alta gama, como por ejemplo data centers, que consumen mucha energía y tienen sistemas de enfriamiento con mucha agua, consumen mucha agua para precisamente mantener activo estos entornos eh, tipo servidores informáticos. Las grandes compañías como Microsoft, Meta, Google utilizan este tipo de mega servidores. Aquí, por ejemplo, vemos un servidor de alto rendimiento en una feria que se realizó en Denver de High Performance Computer o computación de alto rendimiento. Todo esto nos lleva a la industria 4.0. ¿Qué buscamos acá? Almacenamiento en la nube, confiar en la información que podamos almacenar en diferentes servidores. Y por ende, estos servidores tienen que mejorar su desempeño en la transmisión de los datos, en cómo trabajan las inteligencias artificiales de las cuales disponen, muy importante, y almacenamiento de la información. Entonces, en resumen, lo que buscamos es que estas grandes compañías optimicen sus procesos de almacenamiento, transmisión y seguridad de la información a medida de que también nos ayudan con herramientas como la inteligencia artificial, TeamSpeak, ChatGPT, que utilizan, por ejemplo, tecnologías como NVIDIA para tener estas capacidades. Y todo esto se traduce a que conforme pasen los años vayamos hacia este tipo de industria. El entorno de 4.0 nos va a llevar entonces a buscar formas de almacenar la información en nube. Y para ello tenemos que conocer muy bien cómo trabaja el entorno de interconexión desde lo que es capa física a las aplicaciones que encontramos en nuestras computadoras. Y normalmente lo dividimos en un modelo de 7 capas, en donde la capa 1, la capa física, es en donde vamos a trabajar las señales de comunicación físicas, por ejemplo, ese patchcore, ese cable Ethernet que vamos a conectar a un plug, a un jack, ese conector RC232. Y conforme vamos avanzando con las capas, ya nos vamos metiendo más al lenguaje de ciberseguridad, programación, hasta llegar a las aplicaciones que utilizamos en nuestras computadoras. En cuanto a la industria, hoy en día, por ejemplo, existen muchas industrias automatizadas, por ejemplo, con marcas como Rockwell, como Emerson, como Siemens, como ABB. El valor agregado que pueden ofrecer estas marcas es almacenamiento de la información en la nube. Y cuando yo tengo esa facilidad dentro de mi estructura física, y ahí la importancia, voy a tener entonces muchas conexiones de cables de comunicación tipo RC232, por ejemplo, Ethernet muy utilizado. Y voy a encontrar problemas como por ejemplo falla en los conectores, fallas en el cableado, interferencias electromagnéticas. Debo tener equipos adecuados que me ayuden a diagnosticar eventualmente ese tipo de problemas. Y acá vamos a hablar de algunas soluciones que van asociadas precisamente a todo este mundo tecnológico en este campo específico. ¿Qué tipo de pruebas podemos realizar? Vamos a hablar, por ejemplo, de la IEEE 802.3, pruebas en interfaces ópticas, redes que se utilizan en vehículos automotrices, el Ethernet, que es muy utilizado para este tipo de comunicaciones. Y por acá vamos a trabajar un caso de estudio. Vamos a hacer un caso supuesto en el que somos un ingeniero de plataforma de arquitectura
en comunicación de datos en la nube. Y debo diseñar entonces un sistema que me permita trabajar a una muy alta transmisión de datos y una gran capacidad de almacenamiento. Entonces voy a utilizar una configuración de entrada-salida con memoria DDR de la quinta tecnología, Double Data Array, que es una tecnología que me permite al mismo tiempo que yo envío datos y recibo, inclusive puedo energizar otros dispositivos electrónicos. Para esta configuración voy a utilizar GPU. Una GPU básicamente es una unidad de procesamiento gráfico que va a ir a una unidad de procesamiento de cómputo a través de precisamente las señales de Double Data Array que nos van a dar esos enlaces de comunicación. Para este caso, lo importante a destacar es el tipo de tecnología que voy a utilizar, porque de ahí va a depender la velocidad de los datos. Voy a utilizar una tecnología Double Data Array de, por ejemplo, quinta generación, y yo sé que la programación eventualmente va a ser de forma concurrida, en donde voy a tener un solo hilo de datos o tipo paralelo, donde al mismo tiempo voy a transmitir dos líneas independientes. ¿Qué utilizo para programación? OpenMPI, que es precisamente la que se utiliza para hacer funcionar inteligencias artificiales como ChatGPT. Acá el hardware que yo voy a utilizar para diagnosticar y evaluar el desempeño de la transmisión de los datos es osciloscopios de alto desempeño, que me van a permitir no solo verificar la integridad de la señal por medio de diagramas de ojo, donde yo puedo identificar jitters. El jitter es una desviación temporal, en el periodo de transición de una señal, sino que también voy a poder hacer análisis en diferentes puntos de comunicación, como puede ser señales PCI, la señal DDR, de Double Data Array, señales de almacenamiento e inclusive señales de transmisión Ethernet, la mencionada IEEE 802.3. Aquí resalto Thunderbolt porque Thunderbolt es precisamente esa tecnología que me permite, como ejemplifiqué, energizar un dispositivo electrónico al mismo tiempo que puedo transferir información. Por acá voy configurando mi osciloscopio. Necesito un osciloscopio que sea de tecnología en fósforo digital, es decir, que me permita verificar la integridad de la señal, un osciloscopio que tenga canales analógicos. En esta imagen de la derecha vemos cómo con el pasar de los años, precisamente las tecnologías de microprocesadores han buscado reducir el tamaño de los microprocesadores manteniendo mayor densidad de transistores pero menor consumo energético. ¿Qué tipo de canal es más preciso para utilizar entonces en un osciloscopio? Dependiendo de qué precisión busque, si es integridad de la señal, como en este caso, voy a necesitar señales de canal analógico para poder ver todos esos microeventos de jitter en la señal. Por acá se ejemplifica un sistema que utiliza Intel en sus CPUs a nivel de hardware con comunicación a través de PCI Express. Ellos utilizan un lenguaje de transmisión de la información paralelo y utilizan tecnología DDR, de Double Data Array, para la transmisión de los datos. Entonces, de la información voy a sacar Double Data Array cuarta generación, según imagen, y la memoria de almacenamiento es del tipo SSD. Acá entonces, tomando esta información como premisa, voy a seleccionar el osciloscopio adecuado. Al final, la salida de esta configuración va a ser una memoria dinámica de acceso aleatorio o una memoria DRAM como tal. Y el osciloscopio que me va a funcionar para esta configuración
va a ser el que me cumpla con la mayor capacidad, que en este caso es de 64.000 megabytes por segundo, aplicado a una DDR de quinta generación, que va a tener eventualmente una salida Thunderbolt, conformada por una configuración de 4 tarjetas PSI y el puerto de display como tal. Me interesa que el osciloscopio también pueda analizar entonces esta comunicación PSI y la memoria en el bus serial del tipo Double Data Array. Entonces, el osciloscopio que yo voy a seleccionar, según estas consideraciones que he venido planteando, no solo a nivel de hardware, sino a nivel de programación, va a ser un osciloscopio DPO. Y el osciloscopio DPO debe tener la siguiente particularidad en el ancho de banda. Cuando yo analizo señales analógicas, debo procurar que estas señales ya más complejas, que voy a analizar, las pueda analizar precisamente en diferentes armónicos. ¿Por qué? Porque si yo solo puedo analizar un armónico, no voy a poder determinar qué pueda estar pasando con el tercer, el cuarto, el quinto armónico. Y un osciloscopio de alto desempeño que trabaje a un alto ancho de banda sí me va a determinar estos cambios, que son los que se traducen como jitter, el ruido en la transición de las señales. ¿Qué se utiliza al momento de dimensionar el osciloscopio? La regla de 5 veces para el ancho de banda, en donde por ejemplo mi ancho de banda debe ser al menos 5 veces mayor o igual a la quinta armónica que yo voy a analizar. Y el osciloscopio entonces que más me va a funcionar para este ejemplo sería el modelo que pueda trabajar como mínimo, en este caso como mínimo, a unos 35 GHz en ancho de banda analógico. No necesito en principio análisis de señales digitales, solo señales analógicas. Entonces un osciloscopio que me puede cumplir con esta necesidad sería el DPO 73304, que es físicamente como lo vemos aquí en imagen. En resumen, tenemos el diagrama que vemos a continuación. Este diagrama resume la solución que hemos venido planteando. Y a su lado derecho observamos el osciloscopio, analizando precisamente las señales que nos interesan de la tarjeta electrónica que tiene toda esta arquitectura de señales que estamos analizando. Tecnologías de consumo. Hoy en día hablamos mucho de USB 2.0, pero ya tenemos USB de 0.4, cuarta generación, donde va mejorando la velocidad de los datos en la transmisión. Y este tipo de osciloscopios no solo funciona para estas aplicaciones de alto requerimiento, sino que también puede cubrir pruebas basadas en estándares como la IEEE 802.3 para comprobar el funcionamiento de señales tipo Ethernet. Acá tenemos un ejemplo de cómo estamos realizando una medición con un osciloscopio, y el mismo osciloscopio dentro de su software me ofrece la configuración para ir analizando las diferentes variables que me interesen, como por ejemplo la linearidad, la densidad de la potencia del espectro, la frecuencia del reloj, el jitter, pérdidas de retorno, todo lo que solicita el estándar que vemos por acá en cuanto a mediciones. Dicho tipo de osciloscopios lo podrá cumplir. ¿Qué diferencias ofrece un osciloscopio con respecto a un multímetro digital? Y esto es muy importante, porque ambos son equipos de medición. Ambos equipos pueden ofrecer una lectura. Sabemos que un osciloscopio normalmente podrá medir tensión, podrá medir corriente. En principio podemos pensar, ok, un osciloscopio me sirve para verificar la señal
observar la forma de la señal que estoy analizando. Y es cierto, pero los osciloscopios ofrecen ciertas ventajas y desventajas con relación a los multímetros. En la imagen estamos comparando un multímetro y un osciloscopio de rendimiento similar. ¿Qué sucede acá entonces? El osciloscopio tiene ventaja cuando hablamos en el dominio del tiempo, es decir, en el eje X. Hay que saber que un osciloscopio trabaja como una cámara fotográfica. Toma la señal, pero no puede trabajar como data logger, muestreando los datos en segundos, milisegundos. Un osciloscopio captura la señal y la tiene que almacenar para capturar la siguiente señal e interponer. Y así es como va trabajando. La ventaja es que el osciloscopio puede capturar señales de muy alta velocidad de transmisión. Por ello es que trabaja a muy altos anchos de banda. A eso se le conoce como resolución temporal, eje X. Pero también tenemos el eje Y, el eje vertical, que se conoce como resolución vertical. Ahí gana el multímetro. ¿Por qué? Porque como podrán notar, un multímetro puede trabajar hasta 18 bits de resolución vertical y un osciloscopio a lo mucho va a llegar a 10, 12 bits. ¿Y cómo se traduce eso? En que, por ejemplo, los dígitos de resolución de medida de un multímetro pueden llegar a ser de hasta 8.5 dígitos, mientras que un osciloscopio normalmente vamos a tener 2, 3 dígitos de resolución a lo mucho. Y tiene congruencia porque un osciloscopio me interesa más para analizar la forma de onda de la señal que la medición. Otra ventaja del multímetro es que este sí puede funcionar como data logger. Tiene una alta capacidad de memoria de registro de la información y por ende puede funcionar como data logger, muestreando datos en micro, mili o segundos según yo especifique. En resumen, entonces, el sample rate de un osciloscopio para este caso puede llegar a ser de hasta 2.5 gigasamples por segundo, la tasa de muestreo. El multímetro va a ser menor, hasta un megasamples por segundo. Pero la memoria, por ejemplo, podrán notar acá, de un multímetro puede llegar a ser de hasta cercano a 30 millones de puntos, mientras que el osciloscopio va a ser apenas de un tercio, 10 millones de puntos. Y obviamente el tema de la resolución vertical en cuanto a los bits, que eso ya lo explicamos también. En tecnología inalámbrica, aquí vamos a hablar de analizadores de espectro, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, 5 GHz, el ancho de banda, que es la comparación. Aquí podemos trabajar equipos como pantallas inteligentes, consolas, pero si necesitamos abarcar mayor cobertura, debemos reducir el ancho de banda, normalmente a 2.4 GHz. Acá podemos trabajar cámaras de seguridad, teléfonos celulares. Y hoy en día estamos hablando de hasta 6 GHz, la última banda que viene a ser más grande y nos va a permitir tener mayor capacidad en la velocidad de los datos. Por acá entonces tenemos el ejemplo de un analizador de espectro que puede trabajar pruebas hasta los 5 GHz. Un analizador de espectro puede analizar señales radioemisoras, como por ejemplo en diferentes sintonías. Puede analizar la calidad de señales como Bluetooth, como Wi-Fi. Puede analizar la interferencia y compatibilidad electromagnética en el diseño de productos. Aquí tenemos, por ejemplo, el análisis con un analizador de espectro hacia un producto en pruebas de compliance en cuanto a manufactura. Y también con un analizador de espectro puedo trabajar pruebas de cumplimiento en función de estándares como el 800 IEEE 802.11, que me establece diferentes líneas de cumplimiento según el ancho o banda de frecuencia que yo vaya a trabajar. Volviendo al tema de osciloscopios, aquí me gustaría enseñarles algunas aplicaciones asociadas a pruebas no tan comunes para que
podamos observar que un osciloscopio puede realizar más allá de una simple verificación de una señal, como hemos venido viendo en la presentación. Podemos hacer pruebas de factor de rechazo a fuentes de alimentación, pruebas de integridad de potencia de la señal, utilizando componentes especiales para este tipo de aplicaciones en electrónica de potencia, como nitruro de galio, según vemos en imágenes, y el tema de los motores. Motores o transformadores también, como vemos en esta imagen, haciendo análisis a transformadores, electrónica de potencia en transformadores, utilizando canales analógicos. Aquí vemos como un osciloscopio puede funcionar como un análisis de la calidad de rendimiento en un motor eléctrico, ya sea monofásico, sea trifásico, o sobre la salida de un variador. Y podemos hacer análisis mecánicos, análisis de armónicos, análisis de cada fase y análisis eléctrico, incluyendo calidad de la energía. Así de completo puede llegar a ser un osciloscopio. En cuanto a investigación médica y biosensores, suele trabajarse mucho con trazadores de curva, los famosos source meters o SMU, que me permiten medir y generar señales de tensión y corriente para simular diferentes condiciones en etapas de desarrollo de ingeniería. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una caracterización de señales tipo MOSFET en biosensores. Entonces estamos utilizando una configuración de 2 y 4 hilos sobre una superficie electrónica. En este caso, esta simulación, ya sea en configuración de 2, 3, 4 hilos, la podemos trabajar con este tipo de instrumentación, Source Meter, que lo encontramos con Kickley de la línea Tektronix. En cuanto a, por ejemplo, pruebas que conlleven trazado de curvas involucrando otras señales como resistencia, como impedancia, como capacitancia, podemos utilizar equipos como fuentes de alimentación, multímetros digitales, que también ofrecemos con la línea de Kickley de Tektronix. Y para ir finalizando con la presentación, en cuanto a procesos industriales, procesos más robustos, ofrecemos equipos ya más portátiles para ese tipo de aplicaciones. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es trazabilidad metrológica, en donde se explica que todo equipo que al menos nosotros como compañía vendemos incluye un certificado de calibración para este tipo de aplicaciones. Y estos equipos van a contar con una trazabilidad metrológica, normalmente va a llegar al NIS, el Laboratorio Nacional de Estados Unidos, y de ahí al Sistema Internacional de Unidades. La trazabilidad metrológica la definimos como una cadena ininterrumpida de intercomparaciones de laboratorio. En la imagen que tenemos por acá vemos una verificación de proceso donde estamos utilizando un calibrador 754 que me permite medir y generar a modo fuente señales eléctricas como tensión, resistencia, frecuencia, eh, corrientes. Y también puedo medir presión con este equipo, puedo medir y simular temperatura como sensores tipo RTDs, termocuplas en diferentes configuraciones y tipos. Y tiene comunicación HAR precisamente para analizar el lazo de control en lo que vemos en la imagen, un transmisor de temperatura. Estamos conectando el equipo a un módulo de presión, el encapsulado amarillo que ven en la imagen es a la medición de referencia y estamos generando la presión de forma independiente a través de una bomba neumática. Luego tenemos en este ejemplo un pozo isotérmico con capacidades similares al calibrador. En este caso el pozo puede generar temperatura de forma directa y transfiere la temperatura al transmisor de temperatura por medio del vástago a través de conducción térmica por contacto a través del inserto. Un equipo como el 754, por ejemplo, puede controlar el pozo para una calibración automatizada.
Hay que tener cuidado con el tema de errores. Puedo tener errores sistemáticos, puedo tener errores aleatorios y esto es importante si yo trabajo presupuestos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque existen estándares. Por ejemplo, el ANSI Z540 trazable con datos me recomienda utilizar una relación de exactitud de prueba de 4:1, patrón contra equipo bajo prueba, pero la ISO ISE 17025 me pide trabajar presupuestos de incertidumbre y aquí tengo que hacer mis presupuestos en función de qué factores tengo controlados y cuáles no puedo controlar y tengo que incluir a mi presupuesto. Por ejemplo, nosotros acá en Costa Rica, en nuestro laboratorio de calibración local, para todo tipo de calibración que realicemos, tomamos en cuenta solamente tres fuentes o factores de incertidumbre, que es la resolución del mensurando, es decir, la medición del equipo bajo prueba, la desviación experimental de la media producto de las repetidas mediciones, que eso viene siendo la medición de la precisión del instrumento bajo prueba, y la incertidumbre del patrón, que la podemos obtener ya sea del certificado, último certificado vigente de calibración del equipo o del manual de especificaciones, siempre y cuando mi patrón esté dentro de la especificación del fabricante. Las demás condiciones ya se mantienen controladas y no se contemplan para el presupuesto. Muchos equipos hoy en día tienen resolución, son digitales. Entonces es importante en estos casos saber cómo interpretar la especificación de resolución y cómo funciona. Por ejemplo, si yo tengo una resolución de 3 dígitos, solamente voy a esperar observar 3 dígitos de medida en el multímetro. Pero ¿qué pasa cuando tengo 3 dígitos y medio o 3 dígitos 3 cuartos? La fracción que van a tener en el ejemplo del centro se interpreta de la siguiente forma. El 1 que está en el nominador quiere decir el valor del dígito o cifra más significativa de la lectura. En este caso el 1 que está de izquierda a derecha. Y el 2 que está en el denominador va a indicar la cantidad de estados diferentes que va a tomar esa cifra más significativa. En este caso el 1 puede ser un 0 o puede ser un 1 como tal. Y luego tengo 3 dígitos 3 cuartos, que es la misma interpretación, donde 3 va a ser el valor de la cifra más significativa y 4 de la cantidad de estados diferentes que va a tomar, 0, 1, 2 y 3. Aquí tengo un ejemplo de cómo una herramienta sencilla puede funcionar para realizar diferentes verificaciones en un proceso y cómo se ejemplifica entonces. En esta imagen yo estoy con la capacidad a través de un calibrador de procesos de gama media eh, y puedo realizar lo siguiente, ya sea medir el sensor de temperatura, que es un RTD directamente, o puedo simular al transmisor de temperatura una conexión de 420 miliamperios para llevar al controlador, o bien también puedo simplemente medir el lazo de control o generar la fuente hacia el controlador que va a alimentar al transmisor, o puedo llegar directamente al controlador y simular un transmisor de temperatura midiendo a 100 grados Celsius. Todas estas mediciones y pruebas las puedo realizar con un solo equipo. Mencioné el TAR, pero también puedo trabajar el TUR, que es la relación de incertidumbre de prueba. Suele trabajarse bajo el estándar IS 17025. Queda a criterio del usuario final cuál utilizar, dependiendo de si trabaja con relación de exactitud o relación de incertidumbre. Y en todo país vamos a tener un sistema nacional para la calidad. En este caso, en Costa Rica, como ejemplo, tenemos al ECA, que es el ente costarricense de acreditación,
la COMEP, que es el Laboratorio Costarricense de Metrología. Adscrito está el Laboratorio Nacional de Variables Eléctricas del ICE. INTECO, que es el órgano que tropicaliza estándares del extranjero, internacionales, y los pone a disposición del mercado costarricense, y que básicamente se traduce como Instituto Técnico de Comités, y los ORTs, que son órganos de regulación técnica. Aquí estamos finalizando la presentación y estamos entrando a la etapa de preguntas. Entonces pueden escribir consultas para ir atendiendo las respuestas que podamos brindar. Para los asistentes les va a llegar un correo de agradecimiento. Igual van a encontrar esta presentación y similares grabadas en nuestro canal de YouTube. Y tal vez por ahí consultan sobre si ofrecemos servicios de calibración. Como compañía, sí, tenemos un laboratorio acreditado ante el ECA ISO IEC 17025 que ofrece calibraciones acreditadas o también calibraciones bajo el estándar ANSI Z540 trazable con datos en diferentes variables como la parte eléctrica, temperatura, presión, flujo, humedad relativa. Si no hay más dudas, entonces agradezco la presencia, el tiempo y nos vemos en un próximo evento. Que pasen buen día.